Bueno, entonces, como les venía diciendo, lo que sucede es que muchos conservadores ahora se pliegan a las filas del radicalismo. En cierto modo, se produce un proceso similar al que había vivido el viejo federalismo en tiempos de gobierno de Balcarce. ¿Se acuerdan cuando se habían firmado los federales apostólicos y los cismáticos, los rosistas y los antirrosistas, que yo les expliqué en aquel momento? Bueno, los viejos unitarios que se habían visto alejados del gobierno como consecuencia del desastre que había dejado Rivadavia, comienzan a plegarse dentro de las filas del federalismo, pero en realidad siempre seguían sosteniendo lo mismo que pensaron toda la vida. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Son los conservadores los que utilizarán el aparato partidario para volver a llegar al poder con la fachada democrática. Y obviamente todo el antipersonalismo, es decir, todos los dirigentes que se acercan al gobierno de Alvear, claramente van a atacar las políticas del viejo caudillo. Vuelvo a reiterar, eran liberales y hombres del viejo régimen, completamente alejados del gobierno por el sufragio universal, que se incorporan a las filas del radicalismo. Por lo tanto, el juego político va a ser de las dos fracciones del radicalismo. Es decir, un radicalismo será el opositor del otro radicalismo, por decirlo de alguna manera. A tal punto que no le darían quórum a Alvear para inaugurar las sesiones del Congreso. No podía inaugurar las sesiones ordinarias porque no le daban quórum. Ni el mismísimo vicepresidente González concurría leal a Irigoyen. Con lo cual, las cartas están echadas sobre la mesa. Claramente, el alvearismo, o mejor dicho, el gobierno de Alvear, rompe con la línea ideológica y política desarrollada por Irigoyen en su presidencia, y volverá a muchas políticas aplicadas por los viejos conservadores. En este sentido, si tuviéramos que aplicar la dialéctica, el método dialéctico, como por ejemplo lo hace Jorge Abelardo Ramos con los conceptos de revolución y contrarrevolución, deberíamos decir que si Irigoyen fue una revolución, Alvear fue claramente una contrarrevolución, porque significó una vuelta de página hacia atrás con respecto a muchas de las políticas desarrolladas por Irigoyen. ¿Y por qué menciono esto? En primer lugar, habíamos visto que Irigoyen había prohibido la exportación de oro y la salida de divisas del país. Una de las primeras medidas del Alvear, abrir la caja de conversión. Nuevamente, que se fuguen todas las divisas. Anuló los estatutos de la reforma universitaria. Yo a veces veo a mis amigos morados poniendo los cuadritos de los presidentes radicales dentro de los que están en Alvear. Le digo, pero muchachos, ponen el cuadro de Alvear que anuló los estatutos de la reforma. Sáquenlo a Alvear de ahí, por favor. Y claramente, anuló los estatutos de la reforma. Del mismo modo que Irigoyen se había opuesto al ingreso argentino a la Liga de las Naciones. Recuerden ustedes que los tuvo que amenazar. Alvear, uno de ellos. Porque vuélvanse o los echo. ¿Qué es lo que hace Alvear? Hace ingresar a la Argentina en la Liga de las Naciones. Del mismo modo que como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la Argentina había desarrollado incipientemente un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, con Alvear vuelve a reprimarizarse la economía argentina. Del mismo modo que Irigoyen había aplicado cierta dosis de proteccionismo para la protección de las industrias regionales, nuevamente Alvear aplica una política librecambista. E inclusive durante la presidencia de Alvear se deroga gran parte de la legislación social dictada durante la presidencia de Irigoyen. Con lo cual, déjenme de joder con que Alvear fue un presidente radical. O mejor dicho, ya el radicalismo se había convertido en otra cosa. El radicalismo con Alvear se convierte en un partido liberal conservador que no tiene absolutamente nada que ver con el irigoyenismo. Y esto a veces también se lo marco a mis amigos radicales cuando hablan peste desde el populismo. ¿Y Irigoyen qué fue? ¿O no fue populista Irigoyen? Guarda, se quejan del populismo peronista. ¿Irigoyen qué fue? Un socialdemócrata inglés fue Irigoyen. No, hay muchos puntos de contacto entre la forma de manejarse políticamente de Irigoyen y luego la que desarrollaría Perón. Y en este sentido no tiene absolutamente nada que ver con la forma liberal de conducirse de Alvear. Estas fueron algunas de las medidas de Alvear en el gobierno. Y también lo que tenemos que marcar, que del mismo modo que durante la presidencia de Irigoyen hubo una fuerte conflictividad social,
producto de la caída de los mercados y de la crisis económica generada, o los efectos generados por la Primera Guerra Mundial, la presidencia de Alvear se caracterizó por un viento de cola favorable, muy marcado. Había terminado la guerra en el 18, se había reacomodado el viejo continente, los mercados volvían a fulgir como en los viejos tiempos. Es decir, la economía, no solamente argentina, sino la economía mundial en general se recuperaba. Y se produjo un periodo de desenfrenado optimismo que culminaría con el crack de 1929. Pero durante la mayor parte de la presidencia de Alvear, se vivió en este momento de euforia productivista y consumista a escala planetaria. Y en este sentido, ¿qué generó? También exportación de capital neto. En este sentido, Estados Unidos como política estratégica decide reducir las tasas de interés. Como consecuencia, ello genera que muchos capitales norteamericanos vayan a otros destinos buscando mejor tasa de ganancia. En ese periodo histórico, precisamente durante la presidencia de Alvear, se provoca una salida de capitales norteamericanos rumbo a la Argentina muy fuerte. Casi 200 millones de dólares se van a radicar en la Argentina durante ese momento histórico. El problema es, como con todo gobierno liberal que no controla la fuga de divisas ni controla su política aduanera, que fueron capitales especulativos, no productivos. Ya, no eran los préstamos que pedía Irigoyen para el desarrollo de la industria petrolífera o para el desarrollo de los ferrocarriles del Estado, sino que fueron dólares que ingresaron claramente para especular en el sistema financiero. Es más, la Argentina se convirtió en prestadora de divisa en el extranjero. Un despropósito, un país que tiene escasez de divisa. Pero claro, en virtud de las tasas de interés que se garantizaban aquí, se pedía prestado en la Argentina para depositar en las casas, se compraba dólar barato en la Argentina para depositarlo en las casas matrices. Un disparate. Y esto fue, obviamente, vuelvo a reiterar, se exportaba capital neto, y esto favorecido por la apertura de la caja de conversión durante el gobierno de Alvear. Veremos que cuando se produzca el crack de 1929 y se retraigan los mercados como consecuencia de la Gran Depresión, este dinero que se depositó especulativamente en la Argentina volverá a su país de origen. Y la Argentina sufrirá duramente los efectos de la crisis económica a escala mundial, por una economía fuertemente dependiente de los mercados extranjeros. Esto también hay que mencionarlo durante la presidencia de Alvear. Pero reitero, fue una época de bonanza económica, baja conflictividad social, y reitero, se produce una reprimarización de la economía argentina. Esto es lo central de la presidencia de Alvear, no hay mucho más para decir de la presidencia de Alvear. Lo cierto es que se acercaba 1928, debía producirse la renovación presidencial, y ya a esta altura todos tenemos claro que Irigoyen quiere volver a ser presidente. Por lo tanto, los antipersonalistas, es decir, estos radicales anti-irigoyenistas que rodearon al gobierno de Alvear y se incorporan a las filas del radicalismo con Alvear, quieren impedir a toda costa que el viejo caudillo vuelva a ocupar la presidencia de la nación. Es decir, rodean a Alvear. ¿Y qué es lo que le proponen? ¿Qué es lo que le proponen? Presidente, intervenga la provincia de Buenos Aires y ahí le hacemos fraude a Irigoyen. Con lo cual, del mismo modo que cuando hablamos de los, ¿se acuerdan de los apostólicos y los cismáticos con Rosas? Que dijimos, si el federalismo nació defendiendo con Dorrego el voto popular, ¿cómo podían establecer un sistema de ciudadanía similar al de los unitarios? Bueno, acá pasa lo mismo. Si vos naciste combatiendo al fraude y defendiendo el sufragio universal, ¿cómo podés proponer, para evitar que Irigoyen gane, intervenir una provincia y hacer fraude? ¿Se dan cuenta que de radicales no tenían absolutamente nada? Fueron entristas en el partido, que reitero, lo convirtieron en un partido liberal conservador. Sin embargo, y acá es donde Irigoyen tuvo razón, Alvear no aceptó esto. Alvear fue fiel a su viejo amigo y, como le dijo a su ministro del Interior, a mí no me jodan, si quieren saquen más votos y ganen las elecciones, pero yo no pienso intervenir Buenos Aires.
Esto lo cuenta Félix Luna en su obra Alvear. Era un tipo muy boca sucia, Alvear, por eso el no jodan lo dijo literalmente. En realidad dijo una cosa más grosera, pero bueno, el espíritu es este. Quieren ganar, saquen más votos y no rompan. Pero para que se den una idea de lo que fue el antipersonalismo, el candidato a presidente de los antipersonalistas, Leopoldo Melo, que fue ministro del Interior de Alvear, dice, hay que terminar con la encrucijada alevosa del cuarto oscuro. Es decir, que para los antipersonalistas el cuarto oscuro, es decir, el voto, era una encrucijada alevosa. Lindo para un partido, reitero, que había nacido combatiendo al fraude y la violencia electoral. Sin embargo, reitero, Ernesto Alvear se mantuvo leal a su viejo amigo, no lo traicionó, y como dijo el propio Alvear, sería preferible soportar la crítica de los amigos y caer del gobierno con las manos limpias y la conciencia tranquila, antes que adoptar una medida que iba a destruir la política institucional. En esto debo reconocer, tuvo grandeza Alvear para no caer en la tentación. Y es así como llegamos a las elecciones de abril de 1928, el radicalismo irigoyenista, la UCR propiamente dicha, proclamará a Irigoyen como candidato a presidente nuevamente y como candidato a vice el dirigente entrerriano Francisco Beiró, mientras que los antipersonalistas, la Unión Cívica Radical Antipersonalista, unida con los conservadores, es decir, se unieron los conservadores, se sacaron la careta, postularían la fórmula Leopoldo Melo Vicente Gallo. Este muchacho, Vicente Gallo, fue el abuelo, es decir, todos tienen abuelos o padres acá, fue el abuelo de quien fuera el ministro de Infraestructura de la Rúa. Claramente está claro que es redundante. Claramente surge de qué palo del partido venía el del arruismo también. Los socialistas postulan la candidatura de Mario Bravo y así se llevan a cabo las elecciones en el mes de abril de 1928. Y fue un triunfo por paliza del irigoyenismo. Fue una victoria, pero aplastante. Prácticamente triunfa en 13 de las 14 provincias argentinas. A tal punto que fue inmortalizada esa elección como el plebiscito. Se la consideró como el plebiscito. Fue el presidente más votado hasta ese momento en la historia de la Argentina, sacando casi el 62% de los votos. Es decir, indiscutible el triunfo de don Hipólito, indiscutible. Y así llegamos entonces a lo que sería la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, en el medio van a pasar cosas, dijo un presidente. En abril se llevan a cabo la elección de electores presidenciales. En el mes de junio, la fórmula Irigoyen-Beiró es consagrada por el colegio electoral. Pero en el mes de agosto, el vicepresidente electo, Francisco Beiró, muere, fallece. Es decir, no era presidente en ejercicio todavía, era vicepresidente electo. Ustedes que ya han estudiado la Constitución, ¿qué debe hacerse? El Congreso debe decidir un miembro. ¿Por qué? Si todavía no está en funciones. Y no hay acefalía. Reitero, el que muere es el vicepresidente electo. Todavía está en funciones Alvear González. Y todavía no asumió Irigoyen, ni bueno, este no iba a asumir, obviamente. ¿Qué les parece que debía hacerse? ¿Y una nueva elección, o no? Esa podía ser una opción, convocar a elecciones de electores para vicepresidente, llevar a cabo una nueva elección. Eso es lo que pedían los conservadores, llevar a cabo una nueva elección. Yo la objeción que le tengo a la convocatoria a la nueva elección es, ¿qué pasa si te gana un opositor? Y tenés un presidente de un color y un vicepresidente de otro. Sometés al sistema a una tensión permanente y no sabés cuándo se va a romper. Pero también es cierto, venía de ganar por el 60% de los votos,
nada haría suponer que sin siquiera tener el desgaste de gestión fuera a ser desplazado. Pero bueno, esa era una opción, convocar a elecciones. ¿Se les ocurre alguna otra? ¿Nada? Bueno, se barajaron otras opciones, que asumiera directamente sin vicepresidente. Total, la línea sucesoria estaba garantizada por la ley de acefalía. Si no está Irigoyen, lo sucedería el presidente provisorio del Senado, que asumiera sin vice. Lo que también tiene sus riesgos institucionales, porque ¿qué pasa? El Senado era opositor a Irigoyen. No le iban a poner a un radical de su palo como presidente del Senado. Con lo cual también el sistema hubiese estado sometido a tensión. Lo que interpretaron los abogados del radicalismo, los abogados del irigoyenismo, es lo siguiente. Miren, el colegio electoral es un órgano constitucional con mandato desde el momento en que se reúne para elegir hasta que aquellos dos que han sido elegidos toman posesión efectiva de su cargo. Por lo tanto, el colegio electoral que se había reunido en junio, la muerte de Beiró es en agosto, que se había reunido en junio y que eligió a Irigoyen y a Beiró, tiene mandato hasta el 12 de octubre, que es el momento en el que tiene que elegir la fórmula electa. Por lo tanto, lo que consideraron los juristas del radicalismo es que ese mismo colegio electoral que había elegido a Irigoyen y a Beiró se reuniera para elegir un nuevo vicepresidente. Esa fue la postura de los abogados del radicalismo y la postura que se termina imponiendo. Es decir, se decide que el colegio electoral tiene mandato vigente desde la reunión hasta que la toma de posesión de las autoridades electas y por lo tanto ese mismo colegio electoral que eligió a Irigoyen y a Beiró se tiene que volver a reunir para elegir un nuevo vicepresidente. En este aspecto, el radicalismo consulta con Irigoyen, bueno, ¿quién querés de vice? Y Irigoyen le dice, la verdad, me da lo mismo cualquiera porque no confío en nadie. Maravilloso Irigoyen. Y por eso lo había elegido a Beiró, porque confiaba. El resto no confío absolutamente en nadie. ¿Cuánta razón tendría? Finalmente, el partido se pronuncia por el ex gobernador de Córdoba, Enrique Martínez. Otro que fue abuelito de, el abuelo de Víctor, el que fue el vice de Alfonsín. El abuelo de Víctor Martínez. Y al igual que Víctor, trataría de hacerle zancadillas a su jefe político. Lo cierto, entonces, es que el mismo colegio electoral que eligió a Irigoyen y a Beiró, en el mes de agosto de 1928, elige al radical Enrique Martínez como vicepresidente electo. Y el 12 de octubre de 1928, Irigoyen y Martínez toman posesión, ahora sí, del cargo de presidente y vicepresidente de la Nación. El 12 de octubre del 28, Irigoyen inicia su segunda presidencia. Y si bien Irigoyen venía con las mismas ideas que en su primer presidencia, nacionalizar los recursos naturales, la nacionalización de la renta agraria, la división de la tierra, la construcción de ferrocarriles del Estado, también es cierto que era un hombre muy grande. Ya tenía prácticamente 77 años y su energía no era la misma. Y del mismo modo que él no era el mismo, la Argentina tampoco era la misma. Había entrado en una manía rey persecutoria, en la cual veía negociados y coimas por todos lados. Por lo tanto, había desarrollado una manía personalista en el manejo de la administración, a través de la cual absolutamente todos los expedientes tenían que pasar por sus manos y tenía que estudiar minuciosamente todos los expedientes. Y esto que lleva, que si un tipo concentra el estudio de los 400, 500 expedientes que tenés que firmar por día, sin delegar absolutamente nada, y paralizás prácticamente la administración. Y esto es lo que ocurrió. En efecto, un día lo va a visitar un diputado por San Luis y ve la pared de expedientes que tenía Irigoyen en su despacho y dice, presidente, ¿qué pasa que no firma? Irigoyen le dice, ¿ven todo eso que está ahí? Le dice, no lo firmo porque es todo coima, es todo negociado. Es decir, Irigoyen ya desconfiaba hasta de su propia sombra en este momento.
no le faltaban razones para hacerlo. Pero no podés gobernar de esa manera, porque llevas a la parálisis prácticamente de la administración pública. Y a su vez también, cabe destacar, un tipo de 77 años no tenía la misma capacidad de trabajo que tuvo durante su primera presidencia. Algo muy similar también a lo que le pasó a Rosas. No podés controlar absolutamente hasta la resolución más nimia de un expediente administrativo. No podés controlar absolutamente todo. Vos sos presidente para marcar los grandes lineamientos políticos y para la tarea administrativa, para eso están tus ministros. Pues bien, Irigoyen ya no confiaba en el aparato partidario. En efecto, Irigoyen le diría a una delegación de estudiantes, yo no sé si no nos convendría volver al llano y purificarnos. Es decir, también es cierto que luego de prácticamente los 6 años de Irigoyen más los 6 de Alvear, 12 años de gestión, el radicalismo, ya también en el poder, estaba adquiriendo las mañas que adquieren todos los partidos cuando se enquistan en los resortes administrativos del Estado. No, y no me refiero a grandes negociados o a grandes escándalos de corrupción, pero pequeñas prevaricaciones que hacen del empleo público el canje político, la dádiva para el puntero barrial, para el caudillo provincial. Y todas estas cosas comenzaban a notarse y el propio presidente las veía. Pero ya no tenía la energía tampoco como para cortar de cuajo con esa situación. También es cierto que ya tenía achaques bastante grandes en cuanto a su salud y comienza a haber una interna partidaria muy fuerte. Recién había asumido y ya se estaban peleando por la sucesión. Iba a haber una interna muy fuerte en cuanto a la sucesión de Irigoyen. Pero también es cierto, en un momento en el cual quizás habría que haber retomado ahora de una manera más orgánica e institucional la industrialización del país, no concibe la idea industrialista. En esto Irigoyen era más un hombre del siglo XIX que del siglo XX. Y estas cosas van a comenzar a hacer mella en la gestión del presidente. Pero reitero, insiste con muchos de sus proyectos frenados por los conservadores durante su primera presidencia. La nacionalización de los recursos agrarios, los ferrocarriles estatales de fomento. No la industrialización, pero sí la modernización de la vieja estructura agraria y la redistribución de la renta agraria. La creación del Banco de Fomento Agrícola, del Banco Industrial. Todos proyectos que seguían cajoneados por el Senado conservador. Y en este contexto, van a producir algunas cuestiones. En materia internacional, Irigoyen también sigue los grandes postulados de su primera presidencia, una política claramente antiimperialista y latinoamericanista. En efecto, se opone a la intervención norteamericana en Nicaragua. En efecto, tiene una comunicación telefónica. Irigoyen consideraba un aparato raro el teléfono, es decir, ya el teléfono era algo normal en 1928. Sin embargo, Irigoyen no usaba teléfono. Fíjense, era un hombre más del siglo XIX que del siglo XX, como digo. Tuvo una comunicación telefónica con el presidente electo de los Estados Unidos, Herbert Hoover, donde le manifiesta su contrariedad por la invasión a Nicaragua, como dirá, los pueblos son sagrados para los pueblos. Lo que motivó que un tal Augusto César Sandino, el líder de la resistencia nicaragüense, le agradeciera públicamente a Irigoyen sus palabras e incluso solicitara la mediación del presidente argentino para terminar con la ocupación norteamericana en su país. Esto generó un sinnúmero de burlas por la prensa opositora, prensa que ya se comenzaba a mostrar ya no solamente con el sarcasmo de su primera presidencia, sino que ya era decididamente chabacana, agresiva y golpista, racista, de pésimo gusto. A Irigoyen le comenzaban a decir cosas en virtud de esta relación epistolar que tiene con Sandino. Claro, entre indios se entienden. Fíjense la visión de la prensa de derecha argentina. Para ellos Irigoyen y Sandino eran indios que se entendían por su condición de tales. Le dirían analfabeto de padre y madre. O acá donde comienza a utilizarse el apelativo del peludo. Y las cosas que dirían de Irigoyen, creo que fue hasta ese momento el más odiado de la historia. Y sin duda creo que está en el top 3 de los tipos más odiados por la oligarquía gobernante, por la derecha racista y que reivindica privilegios de este país. Porque creo que
que este odio personal hacia la figura de Irigoyen tiene sus transmutaciones en el futuro político argentino. Creo que no hay mucha diferencia entre esto y el célebre Viva el Cáncer, cuando Eva estaba enferma durante la presidencia del Perón. O con los calificativos con los que a veces se quiere denigrar a la que fuera presidenta y ahora vicepresidenta. Cuando lo más suave que escucho a veces que dicen es el apelativo de yegua. Con esto claramente ya se dieron cuenta cuáles son para mí los 3 tipos más odiados, ¿no? Por los elencos políticos estables. Sí, también el diario La Crítica, cuando está el asesinato de Bordaberry en el 35, dice que se baten a duelo, cuando Cora lo mata directamente. Un hecho en el Senado. De hecho, veremos, Crítica directamente encubrió el asesinato y es la que armó todo el mito de Gardel para encubrir el asesinato de Bordaberry. Y el diario Crítica fue un furibundo opositor a Irigoyen. El diario Crítica pedía públicamente el golpe de Estado contra Irigoyen. En efecto, el dueño de Crítica, Natalio Botana, tenía relación de parentesco político con quien luego sería el tótem de la década infame, Agustín Pedro Justo. La Nación era opositora a Irigoyen por su liberalismo extremo. Digamos, seguía diciendo lo mismo que en la época de Mitre. No es raro que La Nación pensara lo que pensara, siempre pensó lo mismo. Y en este sentido, digo, ¿cómo puede ser que generen tanto odio un tipo que lo único que quiso hacer es que muchos argentinos fueran menos miserables de lo que eran? Porque, a ver, Irigoyen no es un tipo que amenazó con confiscar, un tipo que amenazó con colectivizar la economía, un tipo que amenazó con sacarles la tierra, con confiscarles la ganancia. Simplemente pidió redistribuir un poquito de la riqueza para que algunos argentinos que la pasaban mal no la pasaran tan mal, para que estuvieran menos mal. Y me vienen a la mente las palabras de Lula cuando decía: nunca pensé que poner un plato de comida en la boca de un miserable iba a generar el odio de clases que se la pasan tirando cantidades ingentes de comida a la basura todos los días. Y creo que creo que ahí está el odio de clases, de estas clases dominantes, y a las cuales a veces, equivocadamente a mi juicio, se pliegan las clases medias. Porque ¿qué le molesta al que tiene? Que el que tiene poco pueda estar un poquito mejor. ¿Qué le molesta? ¿Qué le molesta a un terrateniente que nada en plata, que un pobre empleado pueda tener su casita, pueda tener su auto, pueda irse de vacaciones? Esto luego lo diría con toda brutalidad la revolución fusiladora luego de la caída de Perón. El general Osiris Villegas lo dijo con todas las letras. Nosotros queremos que el que nace barrendero muera barrendero. Ese odio de clase que tienen las oligarquías argentinas y a las que a menudo se pliega la clase media. Creo que ahí está el gran problema. La clase media es una clase que no tiene conciencia de clase, valga la redundancia. Claramente, las clases altas, cuando ven en peligro sus intereses, no tienen ninguna duda en abroquelarse. Las clases populares tienen obviamente conciencia de clase. Tienen en claro quién gobierna para el pueblo y contra otros intereses. Y la clase media, en determinadas circunstancias, apoya a los gobiernos populares, donde tiene un poco de plata en el bolsillo, se cree clase alta. Y comienza a despotricar contra los gobiernos populares. Y así se inicia el círculo vicioso. Y creo que esto también se ve en la presidencia de Irigoyen, y esto se profundiza cuando en el año 1929 estalle por los aires la economía mundial. Se abre una brecha entre la producción en masa y la capacidad de consumo. Es decir, había crecido tanto el capitalismo a nivel global y las economías de escala, con el Fordismo y el Taylorismo, que esto genera que ya la sociedad no pueda absorber lo que se produce. Es decir, hay un exceso de stock y esto genera que se desplomen los mercados de valores. Se hunden tanto la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, el célebre Viernes Negro, el 24 de octubre de 1929, se desploma por completo la Bolsa de Valores y a su vez también el mercado de cereales. Esto genera que se corte el crédito a nivel mundial y se retraen los mercados. Con lo cual, los que nos compraban dejan de comprarnos y aquellos capitales que se habían radicado durante el periodo de Alvear, ¿qué hacen las potencias en estos periodos de crisis? Se retraen sobre sí mismas, cierran sus mercados a efectos de proteger su propia
producción y suben las tasas de interés, ¿para qué? Para repatriar capital. Por lo tanto, esos capitales que se habían radicado en la Argentina, esos capitales golondrina o especulativos, se retiran, vuelven a su país de origen, principalmente a los Estados Unidos, y acá te dejaron el tendal, por no decir una cosa más grosera. Te dejaron para arriba. Lo cierto es que estalla la crisis económica más grande que haya visto el capitalismo, creo yo, hasta la explosión de la burbuja inmobiliaria en el año 2008. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis económica mundial para la Argentina? Se cierran los mercados tradicionales de carne y de cereales. Los reitero, fíjense, 200 millones de pesos oro se fueron del país, equivalente a las inversiones del periodo 27-28. Queda por completo descapitalizado el país. Esto motiva que Irigoyen, al igual que en su primera presidencia, cerrara la caja de conversión. Prohíbe, obviamente, la fuga de divisas, prohíbe la salida de oro y dólares del país. Y por otro lado, también, el viejo caudillo que estaba enfermo, que estaba lento, le funcionaban algunos reflejos todavía, porque trataría de buscar nuevos mercados, como veremos. En efecto, firmará 2 tratados comerciales muy resonados en algún momento, tanto con Inglaterra como con la Unión Soviética. Con el ogro rojo, con el peligro rojo. Se escandalizaron con la firma de este tratado. El problema, ustedes me dirán, pero si siempre nos compraron con los ingleses, ¿qué tiene de novedoso que se firme este tratado con Inglaterra? Que cambia el paradigma del comercio internacional. El problema del comercio internacional en la Argentina, ¿cuál era? La Argentina producía riqueza, pero no obtenía la ganancia por la producción de esa riqueza. ¿Por qué? Porque ¿cómo era exportada? Era exportada a través de los grandes pools cerealeros, de los grandes trusts cerealeros. Había una intermediación entre el productor y la compra en el mercado internacional. Salían ferrocarriles que manejaban los ingleses con tarifas que estipulaban los ingleses. Los buques en los cuales eran transportados eran ingleses. Los seguros y reaseguros eran ingleses. Es decir, había un drenaje de divisa permanente aún cuando exportabas. Lo que hará estos tratados cambian el paradigma en el sentido que ahora el protagonista del comercio exterior ya no van a ser los particulares, es el Estado. Es el paso previo a la nacionalización del comercio exterior. Ahora es el Estado quien negocia con otro Estado. Es un negocio de Estado a Estado, dejando de lado a los grandes consorcios que se dedican al transporte y a la comercialización. El tratado firmado con los ingleses, se conoció como Tratado D'Abernon-Ollanarte, y vuelvo a reiterar, introduce al Estado como protagonista principal de un sector del comercio exterior. Ambos países, es decir, la Argentina e Inglaterra, se abren un crédito por 100 millones de pesos durante 2 años. Con esto, Argentina adquiría materiales ingleses destinados a los ferrocarriles del Estado y los ingleses se garantizaban cereales y demás productos. Y vuelvo a reiterar, esto es una transición hacia el monopolio estatal del comercio exterior, porque reitero, es un tratado de Estado a Estado. Es el Estado argentino que le vende al Estado inglés y viceversa, dejando de lado a los trusts cerealeros y de comercialización de carnes, es decir, los grandes frigoríficos. Y lo propio ocurre con el tratado con la empresa comercial soviética, con la Yuliamtor. La Unión Soviética nos iba a abastecer con 250.000 toneladas de petróleo durante 3 años, mientras que nosotros le mandábamos a los rusos cueros, quebracho, lana, ovejas. Y nuevamente, un convenio de Estado a Estado. Obviamente la Unión Soviética tenía colectivizada y estatizada su economía. La Argentina comenzaba su transición hacia el manejo del comercio exterior. Y esto generó, por ejemplo, que en momentos en los cuales el precio de los combustibles sube en todo el mundo por un alza del precio del petróleo, 2 países del mundo solamente pudieron no solamente mantener el precio de los combustibles, sino bajarlo. La Unión Soviética y la Argentina. La Unión Soviética con su economía estatizada y la Argentina con su empresa estatal de combustibles, con YPF. Obviamente esto no le gustó nada a los conservadores. Ahora bien, el tema es que la suerte de Irigoyen ya estaba echada. Vuelvo a reiterar, la situación no era fácil.
vuelvo a reiterar, esta manía persecutoria que tenía Irigoyen, esta ralentización que tenía en el manejo de la administración pública. Tampoco estaba senil o gagá, como lo hace ver la oposición golpista, que decían que le escribían un diario, que le mentían. Tenía clara conciencia de lo que pasaba en el país. El problema es que no podía con su genio y con una forma de hacer política que ya no se amoldaba a los tiempos que corrían. La Argentina necesitaba otra cosa. En este sentido, creo que el ciclo histórico del irigoyenismo en el poder había terminado. Si bien las ideas madre de Irigoyen eran necesarias, el modo de instrumentarlas era ineficiente. Irigoyen, reitero, no concebía la industrialización del país, solamente atinó a democratizar la renta agraria y a un nacionalismo agrario de carácter defensivo, pero no concibió la ruptura definitiva de las cadenas a las cuales se estaba atada la Argentina. No concibió la nacionalización de la banca, no concibió la nacionalización de los depósitos bancarios, no concibió apostar fuertemente al apoyo de la industria como motor de la economía argentina. Trató de paliar los efectos de la crisis, reitero, con este intento que ya venía desde su primer presidencia de democratizar la renta agraria. Y el modelo agroexportador ya estaba agotado, no solamente en cuanto a la visión de Irigoyen, sino como modelo económico en sí mismo ya no daba para más. La economía mundial era otra a la de 1880 cuando se había implantado este modelo. Y creo que Irigoyen esto tampoco lo comprende. Por acá puede venir una de las razones de por qué la crisis final del irigoyenismo. Y en este sentido, prácticamente todas las fuerzas vivas se ponen en opositoras al presidente. El socialismo decía que Irigoyen era un dictador y proclamaba por la democracia violada. Los movimientos sociales clamaban contra los desaciertos económicos del gobierno. Si ustedes se fijan, no eran tan grandes los desaciertos económicos. Hizo lo que tenía que hacer. Cerró la caja de conversión, trató de buscar mercados alternativos con un rol importante del Estado. Y ahí es como te juega la prensa. Ahí es como te juega la prensa en la creación de un humor social. Cómo la prensa agraria jugó a crear el caos y el desorden económico. Por otro lado, la Federación Universitaria Argentina tilda a Irigoyen de imperialista, al tipo que había defendido la reforma universitaria, y estos estúpidos lo tildan de imperialista. Cuando se venga el golpe de Uriburu se van a arrepentir de esto. Del mismo modo que los conservadores se ponen en fiscales del desorden administrativo del gobierno, un parlamento que no funcionaba, que estaba paralizado, y que encima se convierte en una tribuna contra Irigoyen. Y es allí como el socialista independiente Federico Pinedo, el abuelito del actual diputado PRO, lo dice con todas las letras: hay que acabar, como sea, con el gobierno de Irigoyen. Por lo tanto, yo no puedo entender cómo el radicalismo está aliado con el partido de los Pinedo y de los Rodríguez Larreta, los tipos que voltearon a Irigoyen. Esto no es solamente una apreciación mía de profesor de historia, sino que también, conversando una vez con el hijo de Arturo Illia, con Leandro Illia, me lo dijo: mira, hoy el radicalismo gobierna en alianza con los que voltearon a Irigoyen, con los que voltearon a mi viejo y con los que voltearon a Alfonsín. Por lo tanto, algún día todos estos tendrán que ser juzgados por traidores, cómo vendieron el partido. Pero bueno, no quiero proyectarme tanto, tengo que hablar del golpe del 30. Les pido ahora, cuando se corte, si podemos seguir 5 minutitos para redondear la exposición y terminamos. Porque, reitero, no hay explicaciones monocausales o una única causa para explicar por qué se produjo el golpe. Ya les dije algo, bueno, había el fin del ciclo histórico del irigoyenismo y el movimiento que él representaba, creo que va por un lado. La crisis económica, sin duda, por el otro. Hubo una movilización oligárquica desde la izquierda hasta la derecha, periodística y política, en contra de Irigoyen. También en esto jugaron un poco las intrigas petroleras, porque a pesar de que las cosas estaban mal, no estaban tan mal. Precisamente, el golpe se produjo un 6 de septiembre. Ese día debían producirse elecciones en San Juan y en Mendoza, y se preveía que ganara el irigoyenismo allí. Ello hubiese significado, con la renovación de las legislaturas, aportar 4 senadores